Hola, alumnos de la Iglesia Nacidos. De nuevo estamos en este lugar de bendición estudiando homilética. Me alegro porque muchos dicen que ahora con los videos lo están... Bueno, este es Chicho, el que se está asomando ahí es Chicharrón, lo conocen a mi perro, los que han venido a casa. Él no puede dejar de ser protagonista. Bien, decía que me comentan que con los videos están entendiendo mucho más cuál es el proceso para el bosquejo de una prédica, la necesidad del propósito general, el propósito específico, y ahora el texto, no solo interpretar el texto, sino hacer la división de los mismos para poder hacer así una buena prédica entendible. Debe quedar siempre en claro que lo importante no es el predicador, sino la gente que está escuchando, que debe llevarse un mensaje claro. Bien, entonces vamos a orar y vamos a la clase. Señor, te damos gracias por este tiempo, te pedimos nos dé sabiduría, clamamos de tu favor para tener entendimiento sobre estas cosas, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, estamos, Señor, a tus pies, estamos en tu presencia, Señor, y guíanos para servirte con excelencia, en este caso, en la homilética, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a ir, vamos a ver parte de la clase anterior, ¿sí? Vamos a ir viendo, usted me permite que lo busque. Y aquí lo tenemos. Esto es, como decía recién, parte del... A ver, acá está. Esto es la clase anterior. Vamos a hacer un repaso rapidito. Vamos a apagar esto para que no haga ruido. Bien. Ahí está. Esto fue la clase número 6. Sermones textuales y temáticos. ¿Recuerdan? 2 clases de sermones que vamos a ver. En este caso, el sermón textual y el sermón temático. Los sermones textuales son aquellos que las divisiones principales de una prédica es extraído directamente del texto. Está bien, está entendible. Los sermones textuales requieren un poco más de elaboración porque va aferrado al texto que se toma para la predicación. O sea, habíamos visto algunos ejemplos de tomar el texto y de ello sacar puntos, que primero la información de todo el texto, si el texto fuese largo, y después de ahí sacar los puntos principales. Sermón temático. Los sermones temáticos son aquellos cuyas divisiones principales se extraen del tema. El proceso en este caso es así. Del texto se extrae el tema. Una vez que se tiene el tema, las divisiones principales surgen de él. Ayer que prediqué para el culto, comenté para ustedes, para los alumnos de homilética, que lo que iba a dar era un sermón temático, fue sobre el tema del poder del Espíritu Santo. ¿Qué podía hacer sobre nosotros? Darnos liberación, sostener la liberación y liberar a otros. ¿Sí? Fue temático. Divisiones principales. La división principal del texto será sermón textual o temático. Se transforma en el punto 1, 2, 3 de la prédica, que es lo que hoy vamos a ver con mayor detención. Sermón.
punto 1, como lo ve usted en este gráfico, es el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Sermón temático. Va a ser primero el texto, del texto va a salir el tema, del tema van a salir los puntos principales, 1, punto 2 y punto 3. Bien, esto a veces se dice y a veces no. Hay algunos profesores de homilética que dicen que los puntos no se dicen arriba del púlpito, ¿no? Que no digo punto 1, Dios nos dio la salvación por gracia, punto 2, la salvación fue por la gracia fue creída por fe, y punto 3, no de Dios, no de nosotros, sino don de Dios. Entonces, sin embargo, otros creemos que sí es conveniente decirlo, y sobre todo en el caso de la iglesia donde estoy pastoreando, nosotros en la pantalla ponemos precisamente los puntos para que quede claro de qué estamos hablando. Así que yo no los digo, prefiero decirlo. Veamos otros ejemplos. Recordemos que estamos repasando, ¿sí? Tomamos como ejemplo Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto dice Romanos 5:1. Un sermón textual sería, punto 1, la justificación la obtenemos por fe. Punto 2, la justificación produce paz para con Dios. Punto 3, la justificación se realizó por medio de Jesucristo. Nosotros tomamos el texto y vemos que es exactamente así. Es un sermón textual. Ahora podemos tomar el mismo versículo y hacer un sermón temático. En este caso, primero ver de qué habla el pasaje. ¿No? Siempre tenemos que tener en claro de qué habla. En este caso de justificación, dice justificados pues por la fe. Muchos dicen, habla de fe. No, está hablando de justificación. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Romanos 5:1, ¿no? Entonces es justificación y los puntos principales de un sermón temático sería la justificación produce un encuentro entre Dios y el hombre. La justificación produce un cambio completo en la vida de una persona. La justificación produce la seguridad de la vida eterna. Entonces, la seguridad de la vida eterna en el cielo. Entonces, lo que estamos viendo es que se tomó el tema principal, justificación, y en base a la justificación se hicieron los puntos de la prédica. Bueno, este es otro ejemplo, pero ustedes ya lo ven, lo voy a decir muy rápido. Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Siempre esta pregunta, ¿de qué habla el versículo? Eso es fundamental. Eso es fundamental, porque cuando usted en el texto puede ver exactamente de qué está hablando, usted puede tener un lineamiento en todo lo que es la prédica. Entonces, ¿de qué está hablando? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Está hablando de gracia. Por la gracia nosotros somos salvos. Entonces, habla de gracia. Un sermón textual sería: la gracia produce salvación, porque dice, por gracia soy salvo. Punto 2, la gracia se recibe por fe, porque dice, por medio de la fe. Punto 3, la gracia descarta la vanagloria humana, porque dice,
no por obras para que nadie se gloríe. Esto es textual, ¿verdad? Sí, es textual. Así está escrito en la Biblia. Veamos el mismo versículo, pero con un sermón temático. Tenemos de nuevo el tema, gracia. Bueno, esto lo expliqué tanto en el temático como en el textual. Tenemos que buscar de qué está hablando concretamente el versículo. En los dos casos nos va a servir, con la diferencia que en uno vamos a estar tomando directamente de la Biblia y el otro vamos a estar tomando el tema para desarrollarlo. Entonces, si el sermón sería temático, nosotros lo podríamos hacer de esta manera. El tema es gracia. Punto 1, la gracia es un favor no merecido de parte de Dios, porque gracia en griego significa favor no merecido. La gracia es la única alternativa de salvación, porque dice que por gracia somos salvos. La gracia es la demostración del amor divino, porque solo por amor Dios nos dio al Hijo Jesucristo para que muera por nuestros pecados en la cruz. Bien, ¿qué acontece con los versículos a predicar cuando son muchos? Entonces lo que se hace es un exégesis, ¿sí? Extraemos los datos del texto. Recuerden que el proceso de conocimiento del texto pasa por exégesis, extraer del texto datos, hermenéutica, tener el análisis del texto, y homilética, que estamos estudiando ahora, exponer de lo extraído, del análisis extraído del texto. ¿Sí? Lo recuerdan todos. Entonces, ¿cuál sería unos? Bueno, esto no lo voy a decir, lo que es extraído del texto, porque vamos a verlo de nuevo en la clase que viene. Bien, entramos directamente a la clase, entonces, 7, y la clase 7 es puntos principales. Eso es lo que hoy vamos a ver. Recuerde que en el proceso del encabezamiento de un bosquejo está necesidad, propósito general, propósito específico y texto. Estamos viendo texto y dentro del texto estamos viendo puntos principales. Extraer datos que nos da el texto. Aquí le decía que lo vamos a ver de nuevo. Lucas 15, del 11 al 24, conocido como la parábola del hijo pródigo. ¿Cuáles son los datos? El hijo se adelantó y pidió su herencia antes de tiempo. El hijo despreció la casa del padre. El hijo trató de cortar toda relación, se fue lejos. El hijo, lejos de la casa, vivió una vida desordenada. El hijo malgastó y perdió todo lo que tenía. Sacado directamente de la historia del hijo pródigo, ¿no? El hijo experimentó el dolor y menosprecio cuando perdió todo. El hijo estuvo dispuesto a ir en contra de sus principios religiosos, rebajándose al querer comer comida de los cerdos. Usted recuerde que para los judíos el cerdo está dentro de la lista que se llama animales sucios, ¿no? Entonces, hoy en día, aún hoy en día no se come cerdo por reconocerlo como un animal inmundo. ¿Sí? Entonces, cuando el hijo pródigo va a cuidar cerdos, en realidad iba en contra de sus principios, porque no se podían acercar a los cerdos.
va en contra de sus principios y encima quería comer algarrobas que le daban de comer a los cerdos, ya cuando tenía mucho hambre. El hijo entendió que cuando se termina la plata, los amigos desaparecen. Fue así su historia, ¿verdad? Ah, no prendí la luz, espere un poquito. Me parecía que en algo no estaba muy bien. Usted tiene que orar mucho por su pastor. Ahora sí, lo que pasa es que me veo muy chiquitito allá al costado. Pero lo importante es que usted aprenda. El hijo entendió que cuando se termina la plata los amigos desaparecen. ¿Por qué? Porque él se fue con la herencia, él tenía plata, gastaba a los amigos en esa ciudad, se hizo amigos, ¿no? Pero después quedó absolutamente todo solo cuando ya no tenía nada. El hijo en su caída comienza a reflexionar, la Biblia dice volviendo en sí. El hijo tomó la determinación de volver. Versículo 18. El hijo reconoció que había tomado una mala decisión. El hijo no pretendía más que ser un jornalero en la casa del padre. El hijo volvió y enfrentó la situación con humildad, ¿no? Él dice, pecado contra el cielo y contra ti, Padre. El hijo fue recibido por el Padre. El hijo fue perdonado por el Padre. El hijo fue restaurado por el Padre. Vea usted en estas parábolas, en estos versículos, cuántos datos sacamos haciendo un exégesis. ¿Cuántos datos sacamos? Ahora hermenéuticamente tenemos que hacer un análisis de todo el exégesis. Y ahí es donde vamos a ver los puntos. ¿De dónde van a salir los puntos de tantos datos? Los puntos de tantos datos van a salir de acuerdo a las cosas más importantes que le pasaron y que cuenten la historia que usted quiere contar en la prédica. Yo lo hice de esta manera. El hijo despreció la casa del padre, punto 1. El hijo estuvo dispuesto a ir en contra de sus principios religiosos. Y note esto. Puse entre paréntesis, rebajándose al querer comer comida de cerdos, pero esto, así como yo lo tengo, así lo tiene que tener usted. ¿Por qué? Porque lo que pongo entre paréntesis no lo comento como punto 2. El punto 2 es que el hijo estuvo dispuesto a ir en contra de sus principios religiosos. Y lo demás, entre paréntesis, me lo guardo para mí. ¿Para qué? Para desarrollar el tema. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque él estuvo dispuesto a rebajarse, a comer comidas de cerdo. Entonces, esto es lo que estoy haciendo, que es poner entre paréntesis lo que no voy a decir en el título. Entonces, ¿cómo queda? Punto 1, el hijo despreció la casa del padre, versículo 13. Punto 2, el hijo estuvo dispuesto a ir en contra de sus principios religiosos, versículo 16. Punto 3, el hijo reconoció que había tomado una mala decisión, versículo 18. Punto 4, el hijo fue restaurado por el padre. Bien, perfecto. Estamos hablando ahora de una parábola que dijo Jesús hace 2000 años. Nosotros lo que debemos hacer es siempre traer las escrituras al tiempo de hoy, traer las escrituras para que las personas tengan conciencia de lo que puede pasar con ellos o de lo que está pasando con ellos o cómo salir de lo que están pasando. Entonces, nosotros traemos todo aquello que fue dicho y enseñado por el Señor Jesús para enseñarlo ahora. Porque si no, puede decir, bueno, es la historia de una persona hace 2000 años. Y encima es una parábola, ni siquiera es real. Usted sabe que las parábolas se usaban para dar un ejemplo.
Entonces Jesús daba un ejemplo del reino de Dios es de determinada manera y daba el ejemplo del hijo pródigo. Era una ilustración de lo que él venía diciendo. Entonces, ¿cómo hago para que esta prédica sea interesante? Bueno, el Hijo de Dios despreció la casa del Padre. ¿Qué estamos viendo? Que hay gente que desprecia la casa del Padre. La casa del Padre representa a la iglesia. Que hay gente que desprecia la iglesia. Hay gente que está dentro de la iglesia y no tiene un sentir para Dios. Que hay gente que está dentro de la iglesia y no ama a Dios. Hay gente que está dentro de la iglesia y no ama la oración. Hay gente que está dentro de la iglesia y no ama al prójimo, aunque parezca mentira, es así. Es así. Hay gente que está dentro de la iglesia y tiene envidia, es así. Entonces, hablar sobre aquellos que desprecian las cosas de Dios y desprecian la casa de Dios. Y vea el segundo punto, es parte de la historia. El hijo estuvo dispuesto a ir en contra de sus principios religiosos, porque cuando se deja la casa de Dios, cuando se apartan del camino del Señor, después terminan haciendo cualquier cosa, lo hemos visto nosotros. Yo he visto gente que ha estado en la iglesia, que se fueron, hicieron un desastre. Y conozco uno de ellos que terminó violando a una chica. Entonces, advertir cuál sería el propósito específico, advertirles que fuera de Dios pueden llegar a ser lo que eran o peor de lo que fueron. Que apartarse de la casa de Dios no es la mentira de Satanás donde dicen que yo fuera de la iglesia ahora estoy mejor. Uno encuentra a los apartados y están mejor. Y ahora oro más y ahora tengo más comunión. Es una mentira del diablo porque los que estamos, yo les digo siempre, qué raro, porque los que estamos dentro de la iglesia seguimos luchando con nuestra carne. Seguimos luchando contra las cosas que vienen a atentar contra nuestra vida cristiana. Y ustedes que están apartados, están tan bien con Dios, entonces yo le digo, orame. Obviamente que no permitiría que me ponga la mano en la cabeza ni loco, pero a lo que me refiero es que usted vea cómo puede llevar esta parábola a una realidad, el punto 2, ¿no? El hijo dispuesto a ir en contra de sus principios religiosos, los que dijeron que nunca iba a ser, lo hicieron. La palabra de Dios dice, el perro vuelve a su vómito, o sea, los perros vomitan y comen lo que vomita. Eso dice la Biblia. Y habla precisamente de aquellos que dejaron de pecar, de aquellos que dejaron de robar, de aquellos que dejaron de drogarse, de aquellos que dejaron las cosas que a Dios no le agradaban, pero volvieron al vómito. Fueron cuestionando las cosas de Dios y se fueron apartando de a poco y lo vimos fuera de la iglesia, pero después algunos tuvimos que ir a visitarlos a la cárcel. El punto 3 sigue la historia. El hijo reconoció que había tomado una mala decisión. Conocimos un líder que trabajábamos juntos en los encuentros y se fue apartando de a poquito. No lo veíamos trabajando como antes. Y de repente nos enteramos que cayó preso de nuevo. Y va un discípulo de él y le dice, lo único que te pido es que me digas cuándo dejaste de amar a Dios. Y él dice, no dejé de amar a Dios. Me dejé llevar por todas las cosas que el hombre hacía, que no me gustaban. Y así terminé en la cárcel. Vean cuál es el proceso, el mismo del hijo pródigo. De a poquito van cayendo. Y ahí están. En la cárcel o los mató la policía o volvieron a los vicios.
Y el punto 4 dice, entonces ahí en la cárcel es donde está este punto 3, o en el pozo es donde dice, creo que tengo que volver. Y también hemos visto muchos volver, destruidos, pero volver. Y volvieron a la iglesia. Y creían que todo los iban a acusar y creían que todo lo iban a señalar con el dedo. Pero el punto 4 dice, el Hijo fue restaurado por el Padre. No solo que volvió, sino que este es un Dios de amor. Este es un Dios que no está para acusar. Este es un Dios que está, como muestra esta parábola, está para restaurar las vidas. Cualquiera nunca, nunca, nunca señale con el dedo a alguien que ha caído. Nunca le pase por encima, porque es verdad lo que dice un dicho, que el único ejército que le pasa por encima a los caídos son los evangelistas, son los religiosos. Cualquier ejército que tiene un herido lo levanta, lo lleva para ser curado. Pero he visto en la iglesia que basta que caiga uno para pasarle por encima. Pero la palabra de Dios dice, si alguno es descubierto en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con sabia mansedumbre. Aleluya. Eso es sabiduría de Dios. Entonces, vea qué predica hermosa se puede hacer. Cualquiera que se encuentre con el Padre, Él estará dispuesto a restaurarlo. Él estará dispuesto a que empiece de nuevo. Y nosotros debemos tener el corazón del Padre, un corazón de amor, un corazón de misericordia, un corazón que le diga, hermano, hermana, caíste, pero la palabra de Dios dice que 1000 veces caerá el justo y se levantará. Aleluya. Entonces vea cómo con estos puntos tiene usted ya un bosquejo para una prédica que tocaría el corazón de cualquier hermano y hermana de la iglesia. Trabajo práctico. De la lista que hemos extraído de Lucas 15, 11, 24, titulada como parábola del hijo pródigo, rescatar 2, 3 o 4 puntos principales para que quede formado el bosquejo de la prédica. ¿Vio? Yo lo hice, se los expuse aquí. Bueno, de la misma manera tiene que hacerlo. De todos esos puntos que están expuestos aquí, que ustedes enviaron como trabajo práctico, de todos esos puntos del hijo pródigo, usted va a sacar, como decía, 2, 3 o 4 puntos. Menos no serviría. Más de 4 puntos sería bastante extenso. Aunque también se puede hacer, pero ver si lo extenso no termina siendo una confusión para el que está escuchando. O sea, usted pondrá necesidad, propósito general, propósito específico y esas 3 líneas, 3 o 4 puntos principales del texto para tener un bosquejo. Nótese que este es un sermón textual, ¿sí? Todos los puntos están sacados específicamente de la Biblia. Bueno, todo es sacado de la Biblia. De la parábola, porque está extraído directamente del texto, ¿sí? Por ahora nos vamos a concentrar en los sermones textuales, hasta que usted tenga un buen manejo de esto. Después vamos a ver los temáticos, pero todo lo que hagamos de aquí en más y todos los trabajos prácticos van a tener que ver con sermones textuales. Es importante que usted maneje bien el sermón textual.
No sé, usted, ¿qué pasará con usted, las circunstancias? ¿Qué le pedirán donde vaya a predicar? No sé cómo será. Pero en mi caso, el 80% de las prédicas que vengo haciendo tantos años son textuales. Otros ejemplos de puntos principales para que a usted le quede claro. Vamos a tomar Juan 2, 1, 12, conocido como las bodas de Canaán. Y aquí hice una estación de texto nuevamente sobre las bodas de Canaán. ¿Se acuerda de Canaán? De la fiesta, el casamiento que fue invitado Jesús, que se casaba un familiar. Él recién estaba eligiendo el equipo de 12. Así que al equipo, el primer lugar que el Señor lo lleva es a una fiesta. Así que nuestro Señor no es aburrido. Al organizar algo de estos textos, ¿no? Al organizar algo es importante invitar a Jesús para que participe. Versículo 2. Las necesidades suelen presentarse de improviso, versículo 3. Les recuerdo, estoy seguro que usted lo tiene claro, pero la boda de Caná fue cuando la fiesta era una semana de casamiento del pueblo de Israel. Eran una semana. Entonces se termina el vino y viene la madre de Jesús y le dice, se terminó el vino. Y él dice, ¿qué tiene conmigo? Como diciendo, ¿y yo qué tengo que ver con esto? Entonces la madre dice, pongan las vasijas con agua. No, hagan lo que él dice. Y él dice que esas vasijas que eran para el rito de la purificación, que lo llenen de agua, y entonces él ora y se convierte en vino, y se lo llevan al maestre de sala, y sin saber que había sido un milagro, lo llamó al esposo y le dijo, todos dan el mejor vino al principio, después cuando se emborracha ya le dan el peor, pero usted dejó lo mejor para lo último. Esto había sido el milagro que hizo en las bodas de Caná. Bien, entonces, las necesidades suelen presentarse de improviso, versículo 3, o sea, de repente se encontró con que tenía que hacer un milagro. Frente a las necesidades, es importante buscar a Cristo, también versículo 3. Si quieres que Él obre, es necesario estar dispuesto a hacer aquello que Él diga. Versículo 5, cuando le dijo que pongan agua. La obediencia debe ser a todo aquello que Él dice, no solo a una parte, no solo traer las bateas, sino llenarlo de agua. Aunque no se entienda aquello que Él va a hacer, es importante obedecerlo. Punto 7. Claro, nadie sabía que iba a ser Jesús. Obedecer a Dios implica fe. Los mozos le llevaron agua al maestresala, su jefe, para que probara el vino. Cuando Él obra, su acción supera todo aquello que cualquier persona haya podido hacer. Versículo 10. Las obras de Cristo manifiestan su gloria. Versículo 11. Las obras de Cristo activan la fe. Versículo 12. Entonces, vamos al principio. ¿Cómo sería esto conforme? Tengo que sacar 3 puntos igual que el otro. Pero, como les dije anteriormente, también tiene que ser el encabezamiento del bosquejo completo. Entonces, necesidad, en este caso, tienen necesidades básicas. La necesidad básica era el vino. Propósito general, dar aliento. Propósito específico, demostrarle que hay claras razones que provocan un milagro de parte de Dios. Había una necesidad, ante cada necesidad está la posibilidad de un milagro de Dios. Vamos a ver cómo serían los puntos el punto principal del texto.
Uno, recibieron un milagro porque habían invitado a Jesús a su reunión. Amén. Amén. Los milagros, como lo hemos visto ayer, milagros tremendos, se ven cuando Jesús está con uno. Dos, recibieron un milagro porque obedecieron el mandato de Cristo, cuando le dijo que traigan. Tres, recibieron un milagro porque tuvieron fe en Cristo. Cuatro, recibieron un milagro porque estuvieron dispuestos a glorificar a Cristo. A ver, debemos entender que estamos predicando a alguien con necesidades. Yo ayer estuve en un lugar, en una casa, donde los demonios se materializaban, donde había mucho tormento, mucho miedo, mucho. Y esa gente fue libre, absolutamente libre. Y se han visto cosas tremendas. Entonces, entendamos que estamos predicando a alguien que tiene una necesidad de ese tipo. Y como entonces aquel hecho de hace 2000 años, ¿cómo lo traemos ahora? Por ejemplo, predicando ante la necesidad de ser libres y enseñar que recibieron un milagro porque habían invitado a Jesús a su reunión. Ayer, cuando entramos a esa casa con mi hijo Martín, las personas comentaron que empezaron a temblar. Les temblaban las piernas, no podían mantenerse parados. Entonces eso es cuando Jesús entra con uno a un lugar. Recibieron un milagro porque obedecieron el mandato de Cristo. El Señor puso en mi corazón que ellos no vengan acá para hacerle liberación, que yo tenía que ir a la casa, y ese fue el mandato de Cristo, y ahí estuve en esa casa y ahí vimos milagros. Recibieron un milagro porque tuvieron fe en Cristo, creían que Jesucristo podía hacer algo, creían que Jesucristo los podía hacer libre. 4, recibieron un milagro porque estuvieron dispuestos a glorificar a Dios, y así fue. Después de eso hubo glorificación. Gracias, hijo. Después de eso hubo glorificación. Glorificamos a Dios, dimos la gloria, la honra, y esta gente vivió que voy a pedirle cuando se abra la iglesia que ellos den testimonio para que le cuenten a ustedes las cosas que pasaron. ¿Cuál va a ser el trabajo práctico? Tomar los datos de los dos textos que habíamos tomado antes, el hijo pródigo y la cena de Canaán. Le puse la cena de Canaán, no es la cena de Canaán, es la boda de Canaán. Y dividirlos en puntos principales, 3 o 4 puntos. Vamos a hacer lo que aquí hice, poner una necesidad, un propósito general, un propósito específico, y el texto, tanto de las bodas de Canaán como la del hijo pródigo, o sea que usted tiene que darme un trabajo práctico completo de los dos. Tanto, así como lo hice acá, no es tan difícil. Y así usted va a tomar el encabezamiento, y va a sacar esos 3 puntos de lo que puse acá o lo que está en el anterior, y usted ahí ya va formando una prédica que seguramente será preciosa. El desafío es que la próxima vamos a ver algo, vamos a hacer un Zoom y vamos a armar una prédica entre todos para que yo la predique. Pero van a participar todos, cada uno va a poner algo. La necesidad, otro el propósito general, otro el propósito específico, otro el texto, otro la oración de transición, y así vamos a armar una prédica. La voy a predicar para el culto, y usted verá cómo entre todos hemos armado una prédica que bendiga la vida de los que lo están escuchando. Saben que cualquier duda envían al WhatsApp del grupo
de homilética, un videíto haciendo la pregunta de lo que no entendió, y la respondo, y si no quiere mandarlo al grupo, lo puede enviar directamente a mi WhatsApp y yo llevo la respuesta. Hasta aquí, si no me equivoco, sí, hasta aquí es lo que vemos hasta hoy, que fue puntos principales de un texto. ¿Sí? Hermanos, los bendigo, que tengan un hermoso fin de semana, practiquen homilética, practiquen y practiquen, lo hacen un bollo, lo tiran, hacen otro, así es como se aprende homilética, ¿sí? Así que abrazos grandes, bendiciones, y la verdad que cada uno de ustedes son los que me alientan a seguir trabajando, porque son gente que demuestran amor hacia Dios, son gente que demuestra que quieren servir a Dios con excelencia, y que saldrán grandes predicadores de esta iglesia, no tengo la menor duda. Dios los bendiga grandemente, nos vemos en la próxima clase.